Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, y es para nosotros un muy sublime, muy alto privilegio comentar para ustedes en el nombre del Señor la lección número 2 de nuestro presente folleto de escuela sabática, que está titulada Amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Así que antes de orar e introducirnos directamente a los textos bíblicos, queremos recordar solamente que este video que usted está viendo en este momento tiene un complemento escrito, un bosquejo escrito con todas las ideas esenciales contenidas en este resumen para que usted pueda imprimirlo o acceder a él de manera online. Y para eso usted va a tener el enlace de nuestro bosquejo escrito en la descripción de este video o en los comentarios del mismo. Vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a comentar los textos pertinentes para esta lección. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, Señor, buen Dios, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu trono para solicitarte el cumplimiento de tu promesa, Señor, de que enviarías tu Santo Espíritu a nuestras mentes y corazones para guiarnos a toda verdad que es en Cristo Jesús. Por favor, Padre Santo, dirígenos, enséñanos, muéstranos tu voluntad e instrúyenos personal e individualmente por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Santo Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, quisiera por favor invitarle en primer lugar a que usted me acompañe, por favor, abriendo su Biblia, y vamos a comparar, vamos a poner uno al lado del otro los textos bíblicos de Mateo capítulo número 24 y Lucas capítulo número 21 en relación con lo que Jesús nos dijo y estableció como la señal escatológica que cuando se cumpliese tenía que alertar a los cristianos, a todos los que seguían sus palabras, para que huyeran de Jerusalén, dejando Judea y saliendo hacia los montes. ¿Cómo sabe? A ver, número uno, ¿cómo sabe Jesús que Jerusalén va a ser destruida en la generación posterior a su muerte? ¿Cómo sabe Jesucristo que los romanos van a invadir Jerusalén, ejércitos enemigos? ¿Cómo sabe Jesucristo que sería tan pronto? ¿Cómo sabe Jesucristo de esto? A ver, ¿de dónde obtiene la información? Alguien podría decir, bueno, pero es que Jesucristo es Dios. Sí, pero Él no ve el fin desde el principio como Dios. Él se vació a sí mismo de esa capacidad. Tanto se había vaciado a sí mismo que cuando le preguntaron acerca del día y la hora de su venida, Él señaló al Padre como aquel que tenía esta información en su sola potestad. ¿Cómo lo sabía Jesucristo? Bueno, vamos a mirar la manera en la cual Jesucristo lo sabía desde Mateo capítulo número 24 y vamos a leer, por favor, en el versículo número 15. Vamos a leer Mateo 24, 15 y vamos a compararlo con Lucas 21 a partir del versículo número 20. Leemos. Dice así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Vamos a leer rápidamente la manera en la cual se compara este texto en Lucas capítulo número 21 y el versículo número 20. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse,
y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Número uno, entonces, ¿cómo sabía Jesús de este acontecimiento? Muy sencillo. Entre paréntesis, dice Mateo capítulo 24, el que lee entienda de la que habló el profeta Daniel. Oh, quiere decir que Jesucristo está citando, interpretando el libro del profeta Daniel como una profecía de carácter historicista. Jesucristo está interpretando de manera historicista el libro del profeta Daniel. ¿Qué quiere decir que está interpretando como un historicista el libro del profeta Daniel? Bueno, que Jesucristo piensa que Daniel es un profeta que revela profecía que es válida para su tiempo y de allí en adelante se va prolongando y prolongando hasta revelar escenarios futuros hasta el mismo fin del mundo. Profecía verdaderamente apocalíptica. Jesucristo no interpreta a Daniel como si Daniel fuese un historiador que escribe en el segundo siglo después de Cristo y lo que relata en vez de profecía es vaticina post eventum, es decir, eventos históricos narrados desde la perspectiva como si fuese un profeta, es decir, un pseudo profeta. No, Jesucristo cree en la profecía de Daniel. Nota que desde el momento en que Daniel fue escrito hasta el momento en que Jesucristo está leyendo e interpretando a Daniel en Mateo capítulo número 24, por lo menos han pasado alrededor de 5 siglos y Jesucristo cree que Daniel contiene palabras que revelan la invasión de Jerusalén por parte de los ejércitos romanos, interpretando de esa manera la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Una cosa impresionante. Pero número 2, Jesucristo está estableciendo esta señal como aquella señal que va a alertar, que les va a decir a los creyentes en sus palabras cuándo deberían salir de Jerusalén, cuándo debían huir de Judea hacia los montes. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que aquí Jesucristo está haciendo algo como lo ha hecho para la ciudad de Jerusalén en pleno, y es que Él no desea que los seguidores de sus palabras perezcan en aquel escenario de destrucción cruel que va a propiciar o a proporcionar el ejército romano sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Quería Jesucristo que Jerusalén pereciera? No, absolutamente no. Jesucristo lloró desde el monte de los olivos mientras contemplaba a Jerusalén y les decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuánto hubiese yo querido reunir bajo mis alas como la gallina reúne a sus polluelos. En otras palabras, Jesucristo había estado amonestando, alertando, advirtiendo a la ciudad de Jerusalén para que no fuesen presa del gobierno romano. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué hubiese sucedido si Jerusalén en pleno hubiese creído en Jesús? Bueno, lo más seguro que hubiese sucedido es que Jerusalén no se hubiese levantado en rebelión contra Roma. ¿O es que acaso nosotros creemos que Roma llegó y destruyó Jerusalén y realizó toda aquella masacre solamente porque los judíos le caían mal? No. Los judíos habían desde el año 66 después de Cristo habían iniciado una revuelta terrible. Muchísimos judíos celotes guardaban debajo de sus túnicas dagas para degollar los soldados romanos. Cuando Cestio Galo y el bastión que conducía abandonó Judea después del sitio del 66, los ejércitos romanos se fueron en dirección a Roma y los judíos los persiguieron, matando muchísimos soldados romanos. Y luego cuando Roma regresa en el año 70 bajo el general Tito, viene por supuesto con el deseo de masacrar y matar precisamente en represalia y respuesta a lo que era considerado una provincia rebelde. Si los judíos hubiesen aceptado las palabras de Cristo, no se hubiesen rebelado contra sus invasores extranjeros.
De la misma manera como Jeremías había sido enviado para amonestar y alertar al pueblo de Jerusalén sobre la rebelión contra Babilonia, de la misma manera Cristo había sido enviado a Jerusalén para que Jerusalén no se levantase, sino que sostuviese una actitud pacífica delante de sus invasores. Y esto hubiese impedido absolutamente la masacre del año 70. ¿Qué es la razón por la cual entonces sucedió esta masacre? Mira, yo quiero leer unas palabras que son muchísimo mejores que las mías para que nosotros podamos entender la razón de esta masacre. Atención, nunca va a haber, nunca va a haber una razón absolutamente segura de por qué se llevó a cabo tal masacre, porque el sufrimiento siempre va a permanecer rodeado de misterio, pues estas cosas siempre exceden las capacidades humanas de comprensión y entendimiento, pero tenemos palabras suficientemente autorizadas para comprender la razón de lo que allí sucedía. Y quiero leerlas para ti brevemente. Se encuentran en el conflicto de los siglos. Vamos a leerlo, por favor. Conflicto de los siglos, y la página es la número 33. Mira lo que nos dice aquí. Atención. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza. Escucha esto. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Sigue diciendo, escucha esto. Dice el profeta, es tu destrucción, oh Jerusalén, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Fíjate esto, muchas veces son presentados como, por ejemplo, Justino Mártir en su apología y en su obra Diálogo con Trifón el Judío, alrededor del año 150 después de Cristo, que fue el primer apologista cristiano o el primer apologista griego. Justino Mártir, por ejemplo, dice que la razón por la cual los judíos habían sido destruidos era porque Dios los estaba castigando por haber sido homicidas de Dios. Imagínate eso. Y entonces Dios se había levantado para darles duro porque ellos habían crucificado al Mesías. ¿Y por qué estaban sufriendo los judíos? Bueno, sencillo, ellos sufrieron porque mataron a Dios y Dios se las está cobrando. Esa era la interpretación de los primeros apologistas griegos, cristianos. Y ahora mira, pero fíjate lo que está diciendo aquí la mensajera del Señor. Escucha, los padecimientos de los judíos son muchas veces representados, como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Pero esa no es la verdad, mira la verdad. Y así es, fíjate, así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. ¿Te das cuenta de quién fue verdaderamente esta obra? Fue de una obra de Satanás. Escucha, por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. ¿Te das cuenta? Ahora termina diciendo la cita. Página 33, párrafo 3 del conflicto de los siglos. Escucha. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Imagínate, la historia describe que los soldados romanos, con la finalidad de seguir batallando y destruyendo, tenían que escalar sobre montones de cuerpos muertos y ríos de sangre que plagaban la ciudad. Estas cosas horrorosas, espantosas, ¿fueron perpetradas por quién? ¿Por Dios? No, fueron perpetradas por Satanás, fueron causadas y ejercidas por Satanás, luego de que por su tenaz rechazo a las providencias divinas, los judíos hicieron retirar la protección divina sobre ellos. ¿Sucede al igual con nosotros? Absolutamente, al igual con nosotros. ¿Por qué razón nosotros no hemos sido destruidos? ¿Por qué razón tú y yo todavía vivimos en esta tierra? A pesar de haber pecado, a pesar de no ser merecedores de la gracia de Dios. ¿Por qué todavía vivimos en esta tierra? Oh, por el poder restrictivo de Dios que le impide a los demonios quitarnos la vida, que le impide a Satanás matarnos y destruirnos. Por ese poder restrictivo de Dios que solo proviene de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no porque lo merezcamos,
por la gracia de Cristo, por el poder restrictivo de Dios que impide que Satanás nos quite la vida, nosotros vivimos y respiramos en este mundo. Nosotros ni siquiera imaginamos cuánto le debemos a la gracia, cuánto le debemos a Cristo, solamente por la vida que tenemos, solamente por tener a nuestro lado el poder restrictivo de Dios para prolongar la vida en esta tierra. Una cosa maravillosa. ¿Qué más podemos aprender de esto? Ok. El juicio entonces que vino sobre Jerusalén. Aquello que sucedió sobre esta ciudad engendró algo después de su acontecer. ¿Y qué fue lo que engendró? Engendró el surgimiento de la iglesia cristiana como remanente del pueblo de Israel. De acuerdo con Romanos capítulo número 11, la iglesia cristiana es el remanente. Así como en Isaías, por ejemplo, quedaba un remanente de justicia que luego brotara cual retoño de la tierra después de la destrucción, venía la esperanza. De la misma manera, la iglesia cristiana es el remanente que brota y emerge de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque los cristianos que siguieron, escucha, que siguieron las palabras de Jesús, la mayoría de origen judío, estos creyentes en Cristo huyeron a Pella y cuando Jerusalén fue destruida, los cristianos fueron salvaguardados. Una cosa maravillosa, milagrosa. La pregunta es, ¿siempre fueron salvaguardados los cristianos de las persecuciones y de los sufrimientos, así milagrosamente como aquellos que fueron salvaguardados cuando obedecieron la señal que Cristo les daba para huir de Jerusalén? No, no siempre fueron los cristianos salvaguardados. De hecho, desde el emperador Nerón comienza en el Imperio Romano persecuciones sistemáticas y semisistemáticas en contra de los cristianos. ¿Qué significa esto? Que algunos emperadores perseguían en todo el imperio la secta conocida como los cristianos, los nazarenos, los del camino. Y comenzó una persecución tan terrible que algunos, muchísimos creyentes cristianos, fueron puestos en martirio, fueron puestos a muerte. Sus cuerpos eran lanzados vivos, vestidos de pieles, cubiertos de pieles ensangrentadas para que los perros, los leones, los depredadores los devoraran en la arena del circo romano. Y a esto recibía aplauso de los espectadores, que eran de esa manera satánicamente entretenidos. No solamente eso, los atravesaban, los aserraban, los lanzaban al fuego hasta que las llamas consumían sus cuerdas vocales y los cristianos paraban su canto de adoración a Cristo, aún mientras estaban sufriendo. Los creyentes encontraron refugios en las catacumbas que de esta manera servían de refugio a los antiguos cristianos. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de este sufrimiento que los cristianos padecían? ¿Qué podemos nosotros aprender cuando vemos que Dios permitía que creyentes en su Hijo, miembros del cuerpo de Cristo, de la cual Cristo es cabeza, miembros de su iglesia, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo? ¿Qué podemos nosotros aprender cuando Dios permitía que estas personas murieran? Bueno, una de las formas en las cuales nosotros podemos aprender e interpretar esto es lo que nos enseña, por ejemplo, el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 12 en adelante. El apóstol Pedro dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Atención con esto. Sufrir por causa de Cristo no es, según el apóstol Pedro, una cosa extraña. A los creyentes en Cristo no les debe extrañar padecer juntamente con Cristo. ¿Por qué razón? Aquí el apóstol Pedro dice que ellos eran participantes de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, Cristo, como nuestro Señor Salvador,
fundador de la iglesia cristiana, Jesucristo no fue un cínico para decirle a su pueblo, ¿saben qué? Ustedes mientras estén en este mundo van a sufrir, pero tranquilos, yo los espero del otro lado, tranquilito, el sufrimiento no me toca, yo no conozco el dolor. No, no. Jesucristo dice que sus discípulos serían perseguidos, así como a su Señor. Si a su Señor persiguieron, si al árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con las hojas secas? ¿Qué no harán con el seco? ¿Qué no harán con vosotros que sois mis siervos? Dijo el Señor. Jesucristo dijo que los creyentes en Él participarían del sufrimiento, así como Él participó del sufrimiento. Cristo conoce el dolor, la adversidad, y nadie sufrirá en este mundo tanto como sufrió Él cuando, llevando la carga de los pecados del mundo, fue llevado a la cruz, soportando la agonía que sentirá el pecador cuando la misericordia ya no interceda más por la raza culpable. Jesucristo padeció y conoció el dolor de primera mano para que nosotros que creemos en Él no nos extrañemos, no nos parezca una cosa extraña cuando participamos del sufrimiento y del dolor. Dios sabe, Dios conoce y Dios tiene poder para librarnos. Si elige no librarnos, Él conoce el fin desde el principio y nos ha prometido que si conociésemos el futuro como Él lo conoce, elegiríamos exactamente el camino o la senda por la cual Él nos ha hecho atravesar. Él nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Es precisamente esa fidelidad, es precisamente esa confianza en su palabra, el experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida presente, lo que nos da certeza y garantía de que por la comunión que hoy tenemos con Él por medio del Espíritu, nuestros cuerpos saldrán de la tumba cuando Él regrese por segunda vez. Quien salga de la tumba el día de la resurrección, cuando Jesucristo venga, saldrá de la tumba en virtud de ese mismo poder que sacó a Cristo de los muertos, en virtud de la comunión sostenida con el cielo por medio del Espíritu Santo, que es el poder que reúne y somete a Cristo todas las cosas. El poder del Espíritu, el poder que obra la resurrección, es el poder del cual hoy participamos y mañana, si es que llegamos a morir, nos va a resucitar sacando nuestros cuerpos de las tumbas. Por el poder del Espíritu, la iglesia cristiana temprana fue despojada de sí misma, fue despojada del amor al yo, del amor a sus posesiones, del amor a sus propiedades, fue despojada del miedo y fue llena de valor y de nuevo para decir en todo tiempo, aunque se les reprimiera con cárceles, con azotes y con muchos padecimientos, la iglesia cristiana fue habilitada por el Espíritu Santo, por el poder de la resurrección, para decirle a los sacerdotes y a cualquier líder o autoridad que les impidiera predicar en el nombre de Jesús, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando yo leo esto, yo le digo al Señor, Señor, habilítame por favor para ser suficientemente valiente, para estar dispuesto a entregar mi vida por ti. Ayúdame para que cuando venga la hora de la prueba yo no tenga miedo, para que yo no prefiera mi familia, mis hijos, mi hogar, mis cosas, lo que sea, para que yo no prefiera mi vida temporal, terrenal, que tu lealtad, que serte fiel, que padecer juntamente contigo. Mis hermanos, esto es a los hombres imposible. Es imposible a los hombres mantenerse en pie delante de las amenazas de muerte, delante de las torturas que puedan infligirle a un familiar, a los hijos, a la esposa. Es imposible mantenerse en pie por nosotros mismos, porque este corazón es perverso y engañoso, y maldito el hombre que confía en el hombre. Pero entonces, ¿qué es lo que nos puede habilitar para sostener lucha contra el pecado hasta la sangre? ¿Qué cosa es lo que nos puede habilitar?
mis amigos, es solamente poner los ojos en Cristo y ser llenos de su propio poder, de su propio espíritu, que Cristo nos llene, que Cristo nos despoje del yo y nos habilite para vivir una vida fiel hasta la muerte, para que, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11, podamos vencer al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio, mostrando, escucha esto, mostrando que no amamos nuestras vidas hasta la muerte, que preferimos no amarnos a nosotros mismos por encima de Cristo, que preferimos ser vaciados completamente del yo, incluso del instinto más básico de supervivencia, para entregarnos a Cristo en agradecido reconocimiento de que es mejor sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de nuestro Señor. Ese es el testimonio que Dios anhela dar por medio de su pueblo. Ese es el testimonio que encarna verdaderamente el cristianismo. Mientras que el satanismo, la falsa religión o la adoración a Satanás cubierta y encubierta de cualquier manera, ¿qué tiene como característica y signo principal? ¿Cuál es el signo de la falsa religión? Vamos a descubrirlo. Mira lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 24. Fíjate esto. Mateo capítulo número 24. Perdón, Mateo capítulo 16. Es el capítulo 16, no el 24. Con el 24 fue que comenzamos, pero vamos al capítulo número 16 y el versículo 24. Por eso fue nuestra confusión. Mateo capítulo 16, versículo 24. Escucha esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa esta declaración en su contexto? Atención con lo que vamos a decir aquí y atención con lo que sucedía en el contexto que llevó a Jesús a pronunciar estas palabras tan importantes. Escucha esto. Jesucristo le dice a sus discípulos que es necesario, que le era menester ir a Jerusalén y allá padecería mucho, sería torturado, sería maltratado por los ancianos, por los escribas. Y habiendo dicho eso, que al Mesías le correspondía padecer mucho en Jerusalén, Pedro se le interpone y comienza a reconvenirle, comienza a regañarle, comienza a hablarle fuerte al maestro. Y Pedro le dice a Jesús lo siguiente, escucha lo que le dice Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que Pedro le está diciendo a Jesucristo? Escucha esto. Lo que Pedro le está diciendo a Cristo en el contexto de la revelación del sufrimiento de Jesús, que Él le está diciendo a los discípulos, que Él le está mostrando que había de suceder, en ese contexto, lo que Pedro hace es tratar de impedir que el Maestro sufra, que Jesucristo sufra, y le dice: no, Maestro, ten compasión de ti. Escucha esto. Lo que Pedro está haciendo con Cristo es exactamente lo que hoy en día se toma y se considera como coaching cristiano, como predicación cristiana de autoayuda y motivación. Oh, preocúpate por ti, invierte primero en ti para que puedas invertir en los demás. Fórmate tú primero para que formes a los demás. Invierte en ti, en tu salud, en tu cuidado, atiéndete, ámate a ti mismo para que puedas amar. Preocúpate primero por ti, haz todas las cosas en relación a ti y construye tu propio ser, tu autoestima, tu autocomprensión. Ámate a ti mismo y luego podrás ser de bendición para otros. Eso es doctrina diabólica
Es exactamente lo que Pedro está haciendo con Jesús. No, Señor, no te acontezca esto. No, no, no. Ámate a ti mismo, ten compasión de ti, preocúpate por ti, escucha las señales de tu cuerpo, cuida tu salud, dale a tu cuerpo lo que pide. Una cosa terrible. Y aquí Jesús nos dice por qué razón esto es doctrina diabólica. Mira la razón que Jesús nos da. Escucha esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Escucha por qué. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué razón es doctrina diabólica? ¿Y por qué razón los hombres cuando comentan, dicen y enseñan de esta manera están siguiendo a Satanás? Porque la mira de estas cosas, la mira de esta enseñanza no está en las cosas de Dios, está en las cosas de los hombres, en el interés humano, en la gloria humana, en el bienestar humano, en el gozo humano, en la experiencia terrena, que quiere salvar su vida, que quiere hacer crecer su vida, que quiere afirmar su vida, que quiere mostrar y afirmar su propia vida, su experiencia, su yo, su opinión. Y entonces Jesús dice que el que quiera salvar su vida de esta manera, huyéndole al padecimiento, huyéndole al verdadero cristianismo que implica tomar la cruz y negarse a sí mismo, dar muerte al yo cada día, negándose a sí mismo y tomando la cruz, incluso si es una cruz real y literal que termina en el martirio. Esto que quiere hacernos salvar la vida y protegerla, evitando el sufrimiento, el dolor, el padecimiento, la pobreza, la adversidad, solo porque lo mío es afirmar mi vida, lo mío es cuidarme, lo mío es crecer, lo mío es afirmar mi yo, lo mío es afirmar mi existencia. Esto no tiene la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y cada vez que los hombres pensamos de esa manera, estamos representando el carácter de Satanás. Ahora, mis amigos, ¿por qué entonces, por qué será entonces que existe tanto, pero tanto de popular en el cristianismo actual? ¿Por qué hoy no se ve la persecución como se veía en los primeros siglos de la era cristiana? ¿Por qué razón hoy el cristianismo parece ser tan psicológico, tan nice, tan bonito, tan bello, tan llamativo, tan involucrado en las actividades políticas, en la perspectiva mundial, de tanto emprendimiento? ¿Por qué razón? Oh, mira lo que nos dice aquí, palabras mucho mejores que las mías. Resulta que Satanás se dio cuenta que persiguiendo a la iglesia cristiana y derramando la sangre de los creyentes, lo que hacía era multiplicar el número de los seguidores de Cristo. Así que Satanás cambió la estrategia. Y mira cuál fue su estrategia. Escucha esto. Dice así, atención con esto. Dice, en vista de esto, en vista de que los cristianos, mientras más morían, más habían. Mientras más morían, más se multiplicaban. Dice aquí, en vista de esto, estoy leyendo El conflicto de los siglos, página 40, párrafo 2. Escucha esto. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Nada más y nada menos que metiéndose y haciéndose pasar por cristiano. Escucha esto. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. ¿Cuál era la estrategia? Muy sencilla, mire la estrategia. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano. Oh, en vez de perseguir, ahora Satanás le propone a la iglesia prosperidad temporal y honor mundano. Te va a ir bien, vas a dominar sobre la sociedad, vas a ser influyente, vas a tener muchos seguidores. Cuidado, ¿te das cuenta?
Satanás entonces le presentó el honor mundano y la prosperidad temporal y cesó la persecución. Y ahora esta estrategia, mira lo que dice aquí, escucha esto, mira lo que dice aquí, página 40, párrafo 4. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, en comparación con este peligro de la iglesia, de ceder a las seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano, en comparación con este peligro, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. ¿Te das cuenta? Una cosa es terrible la estrategia de Satanás, terrible. Y ahora mira esto, mira cómo termina aquí el conflicto de los siglos. Escucha esto. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Oh, página 45, párrafo 2. ¿Por qué parece entonces adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Te das cuenta, mis amigos? Amor o egoísmo, esa es la cuestión. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que está reinando en el corazón? ¿Está el yo crucificado juntamente con Cristo o está el yo reinando para seducirme y lanzarme a las expectativas de prosperidad temporal y grandeza humana? ¿Qué está reinando? ¿Está mi yo crucificado con Cristo? Esa es la cuestión. La persecución final de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, registrada en Apocalipsis capítulo número 14 y Apocalipsis 13, 11 en adelante, la persecución final mostrará del lado de quién nosotros estábamos. Si nos estábamos adorando a nosotros mismos con prosperidad temporal, honra mundanal, con intereses de grandeza, ¿o será que nosotros estábamos crucificando el yo juntamente con Cristo? La persecución final mostrará si lo que hay en nuestro corazón es amor a Dios por encima de todas las cosas o amor a nosotros mismos. En esencia, la persecución final revelará si somos de Cristo o somos de Satanás. El que se adora, se ama a sí mismo, pertenece a Satanás. El que adora, honra y ama a Cristo por encima de su propia vida, hasta incluso estar dispuesto a perderla, si es necesario, este muestra el amor de Dios supremo por encima de todas las cosas y testifica que Dios el Creador es capaz, por la gracia de Cristo, de sacar la rebelión del corazón, ganándole en el conflicto de los siglos a Satanás. De esto se trata, mis queridos amigos y hermanos. Habiendo dicho esto y esperando que el Señor nos guarde, que el Señor nos fortalezca, que el Señor cuide este corazón perverso y engañoso de amarse a sí mismo por encima de Cristo, esperando que Dios nos haga fieles allí donde nosotros no podemos serlo por nosotros mismos, esperando que Dios guarde el corazón y nos haga fieles a Cristo. Nos despedimos en esta ocasión diciéndoles, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao.